Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a este nuevo encuentro de este ciclo de entrevistas, este cuarto ciclo de entrevistas. Lo divino está en lo mundano. Hola, comadrita, ¿cómo estás? Hola, Patricia. Un cariñoso saludo a las que se van sumando para este encuentro de hoy con Maricel Retamal, una hermosa mujer, una sabia mujer que conocí el año pasado y que ya llegó a este espacio. Así que ahora voy a generar la invitación. Antes recordar que agradezco a todas y a todos los que se van sumando y que este encuentro va a quedar grabado en el canal de YouTube. Yo también lo comparto en Facebook y ha sido muy bonita la recepción de todas y todos los mensajes de cariño, tanto en el espacio de conversación como posteriormente, porque sé que hay reflexiones que quedan y en lo personal también hay muchos diálogos que me han ayudado en distintos procesos y nada es casual en esta vida, lo sabemos. Así que ahora vamos a invitar a mi querida entrevistada de hoy. Veamos. ¿Qué pasó? Sí, Maricel, la cámara está hacia el otro lado. Muy bien. ¡Eh! Son Oh, detalles, son detalles. sí, no, no es nada. Eso es lo maravilloso de este espacio tan eh, públicamente íntimo. Yo no te veo, no sé cómo hacer. En serio, yo te veo. Tú me Afortunadamente, yo sí te veo, estás muy bien. encuadrada, está todo bien, perfecto. Oye, Maricela, antes de todo, gracias por aceptar esta invitación. Yo sé que, bueno, no estás tan acostumbrada a hablar ahí en público, pero tenía muchas ganas de conversar contigo en este espacio, que como señalamos, el cuarto ciclo de conversatorios que ya inicié hace 2 años para hablar de estos temas que en definitiva es cómo llevamos a la vida cotidiana todas estas creencias y estas formas de vivir la vida, lo que compartimos en terapias, en espacios de autoconocimiento. Cuéntame primero cómo estás tú. Yo estoy muy bien, Ujú. un poco nerviosa. La verdad es que es cierto, me cuesta mucho hablar frente a las cámaras, incluso en el Instagram no suelo ni siquiera aparecer, me cuesta mucho. Pero en general estoy muy bien, muy contenta y muy honrada de la invitación que me hiciste. Ay, gracias. Gracias, Maricel. Mira, para mí, o sea, yo tenía muchas ganas de poder conversar contigo, profundizar y que otras personas te conocieran de este territorio, porque tú ahora estás viviendo en Santiago. Y bueno, vamos a ir un poquito en el diálogo conversando de a qué te dedicas, pero cuéntanos un poquito ahora en qué lugar estás y con quiénes estás. Sé que vives con tu familia. Y yo actualmente estoy viviendo en Santiago, llevo un poquito más de un año viviendo acá. La verdad es que yo soy santiaguina, nací en Santiago, pero me fui a eso de los veintitantos y no tenía ninguna intención de volver. Pero por esas cosas de la vida, aquí estoy nuevamente y bueno, estoy aquí por la familia, la verdad que para mí es algo que me mueve mucho, entonces el estar juntos todos como familia ha sido un tema y así nos hemos ido moviendo Ujú. por distintas partes. Sí, antes de estar en Santiago, ¿en qué territorio estabas? En Coquimbo, recuerdo yo que... Estaba en Coquimbo, estuve en Coquimbo, La Serena, previamente estuve en Viña, Concón, viví muchos años en Iquique y, y ¿cómo se llama? Bueno, esa fue mi primera parada después de irme de Santiago la primera vez en el año 2003. Ajá, Sí. ajá. Oye, Mariceli, bueno, a mí me dio mucho gusto también cuando conversábamos un poquito del contenido que iba a tener el afiche, que tú me decías felizmente casada y madre, cumplí el sueño de ser madre. Eh, bueno, tú estás vinculada también antes con la infancia porque decidiste estudiar educación parvularia y sé que tu llegada a este mundo más holístico, a las terapias complementarias, tiene que ver con
con situaciones de tu vida, de tu salud, y lo has compartido en tus redes, por eso que lo comento igual. Eh, Cuéntanos un poquito antes de esto, antes que tú dijeras, sí, perdón, esto lo voy a aplicar en mí. ¿Cómo era la Maricel más chiquitita? Alegre, juguetona. Oye, la Maricel chiquitita yo creo que siempre ha sido un poco, le ha costado esa parte como de enfrentarse a la gente, de estar frente a la gente, pero aunque tú no lo creas, de repente la Maricel chiquitita era la que le gustaba bailar, la que le gustaba cantar, entonces ahí es como que se le olvidaba todo, se ponía una máscara y salía feliz a cantar, a bailar, a andar en patines, me gustaba mucho, practiqué muchos Ujú, años patinaje artístico. Eh, a mí me decían, pero ¿por qué no te da vergüenza cuando salía una presentación sola? ujú. Y la verdad es que esa Maricel era como que no veía nada. Ajá, Cuando veía, no escuchaba nada tampoco. La Maricel salía a la cancha y la Maricel era una persona totalmente distinta que disfrutaba, bailaba y hacía toda su presentación sin ver ni escuchar nada afuera. ajá. Entonces como que totalmente me iba a otro espacio. Ujú. Era como que me volvía otra persona. De hecho, el otro día conversaba y yo decía, me fascinaba pintarme la cara de mimo cuando era, no sé, pues, en sexto básico, Ya. para ir a hacerle show a los niños más chicos de kinder. Ajá. Y era feliz. Entonces, siempre como que esa parte era como de ponerme algo como para protegerme y finalmente atreverme a hacer cosas que así como Maricel, Maricel chiquitita, Maricelita, como fuera, no lo iba a hacer. Oye, ¿y eso crees tú que era algo aprendido o surgió o lo relacionas con algo en tu vida o que quizá en tu familia no fueran tan de mostrarse en público, o quizá alguna situación en particular? Esto de no querer ser tú misma, aunque siempre eras tú igual. Sí, me costaba mucho. Yo creo que había una cierta, bueno, uno ya lo empieza como a trabajar con los años. Claro. En el fondo, esta sensación del rechazo me afectaba mucho. Entonces, yo era la tercera hermana viva, entonces obviamente empieza como, obviamente que uno empieza a mirar como para arriba. Y tenía un hermano más chico, entonces tengo un hermano más, que es menor, entonces obviamente también era como él era el niño, entonces como que yo siempre trataba como de protegerme un poco y igual me gustaba hacer cosas, pero era lo que disfrutaba y hasta el día de hoy yo creo que lo disfruto mucho, pero sí me pasa que todavía me da de repente esa como vergüenza, ese temor al rechazo, ese temor a lo que te vayan a decir, como a Ujú, ser dañada. Entonces eso, por ejemplo, yo empecé a trabajarlo claramente como para poder ir entendiéndome, a pesar de que desde muy chica empecé como a tratar de entenderme. Yo creo que eso fue un gran paso en mi vida, el ir desde chica tratando de entender cómo funcionaba yo. ujú. Y en ese, ¿cómo funcionabas tú? ¿Eras consciente como de este vínculo que ahora quizás es más fluido con el todo, con la divinidad, no sé, como uno quiera llamarle en realidad, que es algo que al menos desde que empezamos a conversar las primeras veces y en tus redes sociales está plasmado también este amor a la vida, a una fuente o como se le quiera llamar. Cuando chiquitita estaba también esa... Y sabes que, mira, yo viví muy chica, como eso de los 7 años, me fui a vivir un tiempo, como 4 o 5 años, fui a vivirme al norte, a El Salvador, Ya. y ya la gente me decía, pero a ti te gusta, porque es tan feo, o sea, es seco, no hay árboles, no hay nada. Sabes que yo me acuerdo que yo lo disfrutaba al máximo, No. esa tranquilidad, el ir al cerro, el ver los colores de los cerros, el disfrutar de hecho yo me acuerdo, los dibujaba, vivía dibujando, los dibujaba los cerros, pintaba los colores de los cerros, entonces finalmente yo creo que siempre estuvo ahí esa divinidad, Ajá. sí, siempre. O sea, yo creo que donde me siento más segura y más feliz, más como yo, es en la naturaleza, claramente.
Ujú. Y no me preocupa si es en el norte con puro cerro y como me decían por ahí, es pura tierra. Ah, No, siempre le encuentro la belleza en alguna parte a todo. ujú. Y siempre viste el vaso medio lleno, porque igual con todas esas críticas, igual ese paisaje, poder ver la belleza, quizá más que un día o 2 días, a veces cuesta. Mira, de niña por lo menos, no, yo no recuerdo haber visto el paso medio vacío. De Ujú. hecho, me dio mucha pena tener que volver a Santiago, como a los 4 o 5 años mis papás se separaron, mi papá siguió en el norte, Ya. y con mi hermano más chico nos fuimos, nos devolvimos a Santiago con mi mamá, y echaba mucho de menos esa sensación de estar como en un lugar donde estaba más cercana a la naturaleza. Ajá. Porque volver a Santiago obviamente es volver a estar entre medio del bullicio, del día a día, de ese ajetreo diario que se vive en una ciudad de estas características. Distanciarse un poquito más de esa naturaleza que estamos acostumbrados a valorar como naturaleza, porque al final, no sé, vemos los elementos de la casa, ahora, no sé, mi lámpara es de madera. Quiero ver ahí igual un pedacito del árbol que está presente en la casa. Oye, Maricel, ¿y cómo fue que decidiste estudiar educación parvularia y cuéntanos si hubo elementos esta valoración de la divinidad, de este otro mundo espiritual al momento de hacer tu elección? ¿Fueron mundos paralelos o...? Ahí es una suma de cosas, porque Ujú, la verdad que a mí me fascinan las guaguas. Yo creo que ujú, para mí es como lo más puro y es como esa sensación de sentir de que es el amor que te entregan es tan real que finalmente a mí me fascinaba el hecho de pensar en las guaguas, a pesar de que no fue lo único que quise estudiar. Tenía un montón de lecciones, así como ya quiero estudiar educación física porque me gustaba hacer deporte, quiero estudiar, o sea, de hecho fui a estudiar un semestre química. Y de repente me dicen, ¿en serio? Me dicen, ¿estudiaste química? Me fascinaba la química, ujú, pero la verdad es que después tomé la decisión de educación de párvulos. Yo creo que tomando en cuenta esa parte como de sentir de que para mí por lo menos lo más verdadero son los niños. ujú. Los niños, sí, los niños chiquitos, esa cosa que no hay maldad, no hay... si ellos te van a decir algo, te lo van a decir con toda la sinceridad. Entonces eso realmente para mí era como totalmente mágico. O sea, el hecho de poder ayudarles a crecer a ellos en cierto modo, me gustaba mucho. Y de ahí venía también el deseo de ser mamá. Yo creo que el deseo de ser mamá lo tuve siempre. Amaba las muñecas. De hecho, me ofrecían, pero muchísimas muñecas siempre. Ajá. Eh, tenía lleno de muñecas, me encantaba. De hecho, yo jugaba que siempre andaba con una muñeca en brazo y me ponía un cojín o me metía una muñeca en la guata porque yo andaba con una guagua y embarazada. O sea, de verdad era como mi deseo mayor. Yo jugaba no sé, pues a ser profesora de niña y le enseñaba a mis muñecas, pero yo iba con la guagua, o sea, nunca me liberé de esa idea de ser mamá, siempre fue como mi sueño, yo creo, de chiquitita, o sea, no te podría decir desde cuándo, porque siempre me gustó y siempre me gustaron las guaguas. Qué tierna. Oye, Maricel, ¿y cómo fue que pasaste o que transitaste desde ese mundo de lo que estudiaste a ahora ser terapeuta holística? Trabajas el tarot, bueno, sé que bueno, son diferentes medicinas también prepara. Yo tengo todavía un aceitito que me regalaste para el dolor de cabeza, o sea, está conmigo siempre. Sí, la verdad es que, mira, yo
hace muchos años, dejé de ejercer como educadora de párvulo, pero nunca me alejé, o sea, yo creo que en esa sensación la educación y los niños para mí siempre han sido un tema. Ujú, Eh, yo cuando, no sé, en el año 2003, 2004, que yo me fui a Iquique, yo tomé la decisión, y por opción, ujú, yo ya tenía al mayor mío, que tenía ya 3 4 años, entonces yo le decía, conversábamos con mi marido en el fondo y le decía, "Ay, ¿sabes qué? Yo no quiero dejarlo a cargo de otra persona". Entonces empecé a quedarme yo con él. Entonces mi idea era, porque yo decía, no puedo estar enseñándole a un montón de niños y dejando a los míos en la casa botados. Me costaba ujú, mucho. Entonces empecé a dejar, obviamente, busqué en algún momento, pero finalmente no seguí ejerciendo como educadora en esos años. Después volví a trabajar con niños. Cuando se enteraron de que yo había practicado muchos años patinaje artístico, me pidieron en algún momento ayudar en un club, y después hice clases de un taller de patinaje artístico en un colegio, pero siempre con niños chiquitos. ajá, Siempre seguía como el mismo rumbo. ujú, En algún momento, bueno, obviamente me tuve que poner al día, porque obviamente lo que uno hace no es lo mismo que ir a entrenar y a enseñarle a otro. Entonces ahí yo me puse a ver todo el tema de estudiar para entrenar a los chicos. Hice unos talleres que venía a Santiago en ese tiempo de Iquique, viajaba para hacer los cursos de entrenadora y estar al día. ajá, Seguí trabajando con chicos con el patinaje hasta como el año 2018, más o menos, antes del estallido y todo ese tema. ujú, Estuve trabajando con niños y me di cuenta de que en realidad cuando me forzaban así como a decir que tienen que ir a competir, me di cuenta de que no era lo que me gustaba. No ujú, era lo que me gustaba llevar a los niños a competir, porque muchos no querían ir, muchos no tenían intenciones, querían solo disfrutar, y era lo que mismo que me pasaba a mí cuando yo ajá, era niña. Entonces ahí cuando me empezaron a decir, no, que hay que ir a los campeonatos, yo deserté completamente y dejé de hacer, de entrenar. ajá, Y ahí empezó como todo el tema, entre todas las cosas, yo sufría de dolores de cabeza y empecé a acercarme más a la parte como más natural, y buscando la parte más natural para tratarme, porque soy muy mala para ir al médico, muy mala para tomar remedios. Entonces, pero ya era tanto mis dolores de cabeza que yo dije, no, esto no puede ser. Entonces ahí yo ingresé como al tema de las meditaciones, del Reiki, que fueron las primeras cosas que a mí me ayudaron y que finalmente los dolores de cabeza que tenía, que muchas veces me llevaban a estar sin poder hacer nada, porque yo tenía que suspender todo y apagar luces porque me daban unas jaquecas, esas que no soportas ni la luz. Entonces, finalmente ahí yo dije, ok, por acá va, seguimos por este lado. A pesar de que siempre había estado como la típica hierbita, buscando la agüita, claro, que igual buscando es como como cosas más tradicional. naturales, sí, buscando como cosas siempre como por otro lado, pero en ese momento fue así como ya, ok, tengo que buscar algo más que me ayude de otra forma. Y ahí empecé a estudiar y a ver otras cosas como por el lado, en ese tiempo como que se le decía alternativo, que Ujú, finalmente llega a ser complementario porque nunca dejaba de ir al doctor, pero finalmente suspendía porque ya no lo necesitaba. ujú. Y, Entonces como partió por mí, ajá, empecé a entregarlo porque a mí me había dado buen resultado, claramente. ujú. Y de todo lo que fuiste conociendo, bueno, señalabas el Reiki, las meditaciones, bueno, este vínculo con las hierbas. ¿Hubo alguno en particular que generara un cambio quizás más drástico en tu vida? Que tú dijeras como que quizás aquí va en mi camino, aquí va, por acá va mi linaje, por acá va mi historia.
o por acá quiero profundizar, o no, o todo era así, bienvenido. No, yo creo que hay cosas que siempre me quedan más, o sea, he hecho un montón de cursos de terapias, de prácticas, de un montón de cosas que he Ujú, ido trabajando, pero yo creo que las que se han quedado conmigo son esas que yo he sentido de que por ahí va. ujú, Por ejemplo, el Reiki para mí ha sido muy importante. Es algo que, esa sensación cuando yo digo que yo siento en las manos, yo digo ya, ok, este es el momento. Me ha ayudado mucho. Me ha ayudado porque cuando uno empieza a trabajar con las terapias, eh, yo creo que tú ya lo sabes, que yo siempre digo, somos como una cebollita. ujú. Vamos sacando las primeras capas que son súper delgadas, pero las de adentro son más profundas y muchas veces aparecen cosas que uno no tenía pensado que te afectaban. Claro. O en Entonces, esta espiral donde uno se reencuentra con algo e incluso trabajando precisamente con terapias y luego después de un tiempo vuelve a aparecer alguna situación, que es como que el claro, universo te dice, a ver, ¿qué tanto estás preparada para enfrentarlo? ¿Qué tanto es verdad lo que pensabas respecto a ti misma? sí, tal cual. Entonces, finalmente, eso me fue enseñando de que finalmente hay cosas que me han ayudado más, que yo he sentido que me hacen más sentido y que yo conecto mejor. Entre Ajá. esas, el Reiki. Bueno, obviamente hice el curso de gemoterapia, el vivir en el norte, en la parte minera del Salvador, obviamente. Yo amaba los cristales, tenía mucho, mi papá me llevaba de regalo, siempre me gustaron, siempre tenía piedritas, cristales. Entonces, finalmente, siempre el Reiki lo acompaño con gemoterapia, con cristales, lo voy trabajando siempre a la par. Yo creo que he ido como tomando mi propia terapia Ajá. y la voy entregando de acuerdo a la persona, de acuerdo a lo que necesite. Hay gente que me dice de repente, quiero solo Reiki. Ok, solo Reiki. ¿Te puedo colocar cristales? Si es que de repente me nace, le coloco algunos cristales. Entonces voy trabajando con eso y hace muchos años también que el tema del chamanismo me llamaba mucho, entonces empecé de a poquito a ir ingresando. Entonces hay muchas cosas que las voy mezclando, que finalmente es una mezcla entendida dentro de lo que es también el hacer distintas cosas, pero que son lo mismo para mí muchas veces. O sea, de repente uno va tomando cosas y se va dando cuenta de que finalmente sigue siendo lo mismo. Distintos caminos, distintas herramientas para buscar una solución eh, para el otro y para uno también. Sí, claro, y lo otro que es como la energía. Entonces, finalmente es como cuando de repente te dicen, no sé, y de repente en el chamanismo te dicen, no, ok, la energía la tomamos de la tierra, y finalmente uno empieza a ver que son las mismas energías, es como todo se mueve dentro de lo mismo, y finalmente que ayuda. Yo creo que esa es la parte que más me ha movido a mí. O sea, el hecho de yo haberme sanado de cosas que, que yo siento que yo digo, o sea, yo no lo podría haber hecho sola. Siempre lo he trabajado también con alguien. Es súper necesario también el hecho de recibir apoyo de repente de otras personas, así como la autoterapia sirve, pero el recibir la ayuda de otros también te hace ver de repente cosas que muchas veces uno no logra ver tan fácilmente. Oye, y en este camino que has transitado y que ha sido principalmente también con tu familia, bueno, yo conozco a tu esposo, sé que es ingeniero de cierta área en particular. ¿Cómo ha sido para él principalmente y tus hijos también que la mamá se dedica a esto? Bueno, quizás para con los niños es más fácil porque te vieron de chiquitita en esto. ¿Cómo ha sido este vínculo con la familia? ¿Cómo han ido viendo esto? Y eh, eh, eso. Mira, la verdad es que yo creo que al principio mi marido tenía el tema de que era como muy escéptico, obviamente, ingeniero, es súper lógico, todo tiene que ser comprobado. Entonces era como súper escéptico y era como, ok, ¿qué estás haciendo? Ya, listo, sigue. Me apoyan todos siempre, pero sí él se empezó a dar cuenta cuando yo le decía, ¿sabes qué? Necesito ayuda.
necesito que me ayudes porque tengo que practicar esto. Entonces, ya, ok. Y al principio era como, ya, ok, bueno, y listo, yo practicaba, pero después empezó a notar cambios él. Ajá. Y al empezar a notar cambios, ya era como, oye, como que esto igual sirve. Entonces era como, no necesitas practicar otra vez, por ejemplo, con el Reiki, era como, porque como que siento malestar, entonces realmente, y claro, empezó a dar cuenta de que servía, que le Ujú. ayudaba. Además que me veía mejor a mí, ya no tenía yo mis dolores de cabeza que definitivamente se fueron y al final él era como, ok, démosle, déjala, sigue. Entonces me empezó a apoyar cada vez más. Y los niños, la verdad es que es muy chistoso porque ellos siempre han dicho que yo soy bruja, entonces como Uh. entonces como, ya, entonces es como, ¿en qué anda? Y ya no, ellos ya saben. El más chico, obviamente, que ya partió como con todo. De hecho, en algún momento me decía, yo también quiero. Entonces era como el primero que se colocaba y me pedía que él era el primero que se ofrecía en caso que yo necesitara practicar alguna terapia. Ujú. Y en algún momento, incluso ya estando en pandemia, en algún momento me llegó de Reiki para niños que iban a dar en ese tiempo, y él me dijo, yo quiero. Entonces de repente incluso él tomó su curso para Reiki de niños, Ujú. y de repente él te decía, mamá, ¿te hago Reiki yo ahora? Entonces hacíamos un cambalache. Amiguito. El trueque era con él, entonces, o de repente me decía, ya, ok, yo te voy a pagar, tú me haces a mí y yo te voy a llevar tecito en la mañana. Entonces, él me pagaba con tecito en la Qué mañana. Entonces, trueque, claro, mira. sí, entonces no, en ese sentido como que todos ya saben, entienden, de repente, claro, los que son más grandes de repente es como a lo mejor más escéptico, pero igual de repente es como ya me lo haces, me podía hacer una terapia, me podés hacer flores, pues yo igual Ajá. hago flores de Bach, entonces de repente unas flores, algo como las cremas, de repente mamá, la crema para la carita, la crema para... Entonces igual siempre están, es como que ya es parte del día a día. Ujú. Aparte con el amorcito de mamá, tiene un componente especial, por supuesto. Y Y, claro, ¿no? y- Y es muy chistoso porque de repente me recomiendan, entonces como yo no, igual es como entretenida esa parte porque en el fondo yo siento que, claro, se han dado cuenta de lo que ayuda. Sí, yo creo que eso es como lo más importante dentro de todo, o sea, es como el darse cuenta de que realmente es un beneficio para uno, o sea, es como un beneficio para el corazoncito y el alma. Ujú. No Claro que solamente físico, no solamente físico en ese sentido. sí. De hecho, a veces es hasta el alma la que primero se logra encontrar esa, como esa calma o ese equilibrio y después ya se desplaza hacia el cuerpo la mejora en algunos casos, no es todo, por supuesto, cada cuerpo es distinto. Oye, Maricel, y en este camino que has transitado conociendo estas medicinas, ¿ha habido algún momento que para ti sea como más complejo o de este vínculo con el mundo espiritual donde quizás haya puesto a prueba tu fe, tu confianza? Eh, Sí, mira, tengo claro un momento que fue y esto fue mucho antes de que yo empezara con la práctica. Yo te digo, por eso te digo que siempre he sido como muy, yo tengo mucha fe, soy muy, confío mucho en en algo superior que me sostiene. En algún momento era más cercana a la iglesia, en otros momentos a lo mejor no tanto, pero nunca he dejado de creer. Ujú. Entonces, finalmente en el 2015, me acuerdo, a mi hijo mayor le habían diagnosticado artritis idiopática juvenil. Y yo de verdad empecé así como esa cosa de mamá, yo decía, ¿por qué a él y no a mí? Ujú. Esa fue mi primer pensamiento. Y empecé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo hago el cambio? Esa sensación, así Claro. como, ¿cómo cambio lo que tiene él en este momento por lo mío?
Y yo no estaba asistiendo a ninguna iglesia, a pesar de que yo fui bautizada, primera comunión, casada por la iglesia, todo, pero no estaba participando de ninguna, obviamente. Católica, obviamente, participaba siempre, era de la parte familiar. Y me acuerdo que llegué a una iglesia que quedaba ahí en Libertad, en Viña, una iglesia muy antigua, Ujú. y me acuerdo que yo dije, necesito hablar con alguien, porque no hallaba a quién contarle. Y me acuerdo que entro y había un curita de muchos años, muy viejito, y me dice, cuénteme. Entonces yo fui a hablar con él, yo no era que me iba a confesar, nada, yo quería hablar con alguien que me Claro. escuchara y que me diera así como una luz de algo. Entonces él me dice eh, que uno no puede en el fondo, porque yo le decía, ¿cómo lo hago? ¿Cómo pido? ¿Cómo le pido a Dios en este momento que esto se cambie de alguna forma? Y me acuerdo que él en un momento me dice, mire, me dice, en la entrada de la iglesia hay un poema de Gabriela Mistral, Ujú. justo al lado del Cristo crucificado. Me dijo, vaya y léalo. Yo me acuerdo que ese día yo lloraba, es el Cristo, no me puedo acordar ahora del nombre de la poesía, pero que le hace ella y le dice que en el fondo, ¿cómo puede ir ella Ujú. a pedirle, esa alma pedigüeña, a pedirle que en el fondo le cambie todo su dolor, siendo que él está sufriendo en la cruz? Ujú. Entonces, yo esa vez lloré, y yo dije, ok, yo no puedo pedir en el fondo nada, solo tengo que hacer algo para cambiar esta situación. Y finalmente empecé a buscar, y aunque tú no lo creas, donde llegué precisamente, donde un caballero que hacía terapias con imanes, Ajá. allá en Concón. Y me acuerdo que allá fui, allá llegué. Y mi hijo, obviamente, súper reacio en ese momento. Y yo le decía, tú puedes. Y él trabajaba a través de mí. Y finalmente, dentro de todo, cedí, obviamente, a entregarme completamente la fe de que esto iba a ayudar y que Ujú. iban a dejar de darle el medicamento que era muy fuerte, que era lo que más me complicaba a mí. Así que finalmente él lo ayudó. Y en paralelo, siempre en paralelo con el doctor, eh, mi hijo en un año y medio, había dejado las pastillas y la enfermedad entró en remisión y nunca más apareció. Wow. Oye, Entonces, ese fue como el momento más fuerte, yo creo, en el que yo dije, ok, yo tengo que confiar y no puedo bajar como la guardia. la guardia y pensar que las cosas no funcionan. O sea, tienen que funcionar si yo tengo fe. Oye, pero es difícil, sí, obviamente, cuando uno es mamá, porque uno quiere lo primero es que uno no quiere verles sufrir y si es que sea, no sé, en el ahora, no en el mañana, que no les limite su vida y esta como cuestionamiento a la vida, yo creo que es casi innato a la divinidad o a todo. Ya, Qué sí, bueno es que hayas fuerte. encontrado una respuesta pronto y una solución, perdón, precisamente pronto a lo que estaba pasando. Sí, sí, yo creo que, y por eso te digo, o sea, nunca perdiendo la fe. O sea, yo creo que era como acercarme a algo, o sea, en una ciudad en la que además no conocía mucho, fue como llegar a donde pudiese lo más rápido posible Ujú. y sentir que algo me sostenía, que no estaba sola. Ujú. Entonces, esas palabras de confía, en el fondo era confía, ok, confío y confío en lo que yo creo. Ujú. Oye, y con esa experiencia que tú tuviste precisamente de ese confía, que te lo decías a ti misma, eh, ¿cómo es para ti el ayudar a otros, a otras personas, perdón, a que precisamente también confíen? Porque cuando buscan una terapia holística o la lectura del tarot, que también me gustaría saber cómo llegaste a ese mundo, eh,
por lo general se busca en un momento donde la persona no está bien, donde no está cómoda, donde no está contenta, donde tiene incertidumbres, tiene dudas. Entonces, ¿cómo surge o cómo es para ti el decirle a un otro, confía, ten fe, entrégate como a a la magia, a la incertidumbre de la vida, del universo? Sí, es difícil, es súper difícil de repente en el sentido de que muchas personas están como, luego como cuando empieza como esa nubecita así como a cubrirlo y empiezan a apagarse y llegan como a última, como última instancia. Eso que es lo más difícil, el llegar en última instancia a hacer una terapia cuando ya en el fondo estás como colapsado porque además creen que va a ser mágico muchas veces. Es como, ok, yo me voy a hacer Reiki hoy día y mañana tengo que estar bien. Y muchas veces pasa de que no estás bien al tiro, o sea, es un proceso porque obviamente hay cosas que llevan años. Entonces, es como cuando digo yo, ok, quieren que les haga unas flores de Bach, pero yo que tienes que ser constante, la flor te va a ir equilibrando, pero a medida de que vaya pasando el tiempo, o sea, no va a ser de un día para otro. Entonces, en el fondo, el confiar empieza, yo creo, mucho también por el lado para mí, que es muy importante, es la parte del amor, o sea, el confiar en uno mismo. Para mí eso es como primordial. O sea, el hecho de que cuando tú pierdes el amor, esa confianza en ti, es cuando es más difícil. Porque en el fondo el tratar de decirle, claro, confía, confía, pero ¿en quién confío? Si no confío en nadie. No creo en nada, hay gente que no cree en nada. Entonces, pero ¿en ti confías? Entonces, porque esa es como la primera base que yo creo que finalmente te lleva a decir, ok, yo puedo hacer algo por mí, puedo amarme un poquito más. Porque muchas veces la gente ama todo lo que están alrededor, pero a ellos les cuesta amarse. Cuesta a veces mirar hacia adentro, o mirar hacia adentro compasivamente también. Pues, Es lo que digo desde que yo soy súper autocrítica, demasiado. sí, claro. Espérame, ay, y fui yo. Sí, claro, o sea, yo creo que ahí hay un tema, o sea, finalmente uno suele ser autocrítico, muy autocrítico, y finalmente eso es bueno por un lado, porque en el fondo te invita a mejorar, a hacer mejor las cosas, pero también uno tiene que tener esa capacidad de decir qué es lo mejor para mí. O Ajá. sea, qué es lo mejor y hasta dónde puedo aguantar también, porque muchas veces pasa que estos abusos, estas cosas que de repente uno dice, oye, es que esta persona me hizo esto, ya, pero es que hasta dónde permitiste tú. Ujú. Y eso también es amor propio. Claro, ¿no? Y a veces también es difícil, bueno, he visto situaciones en este último tiempo muy cercanas que tienen que ver con eso, con el hasta dónde se pone el límite, o dónde, cuál es el punto de inflexión para generar el cambio. Y a veces para uno desde afuera es tan fácil verlo, pero para quien lo está viviendo no, y cuando se dan cuenta, ven que fueron, no sé, años de sufrimiento y de dolor, que ganas de tener una varita mágica y generar esos cambios para que, bueno, particularmente lo pienso con situaciones de violencia intrafamiliar y que ojalá pudieran darse cuenta en muchas ocasiones que el grito no es aceptable, bueno, etcétera, tantas situaciones. Maricel, te quiero llevar a otro tema ahora, relacionado con lo mismo, eso sí, el tema del tarot. ¿Cómo llegó a ti el tarot? ¿Cuál es ese vínculo? ¿Cómo es tu relación actual con el tarot? El tarot, mira, yo me río porque yo digo, yo tengo que haber tenido 15 años la Ujú. primera vez que llegué al tarot. Ya. Y el tarot llegó por casualidad porque compré una revista en el kiosco de la esquina y venía con un tarot. Y me acuerdo que me quedé con mis cartas y empecé a hacer lecturas porque venía con un librito. Si no me preguntes qué de este, pero imagínate, hace no sé cuántos años atrás. Y me acuerdo que lo compré, me llamó la atención y empecé a hacer lecturas yo misma, solita.
Y empecé a tirar las cartas solita para otra persona, para preguntar por mí, para preguntar por cosas, hasta que me empecé a dar cuenta de que era tanta las respuestas o tanta la energía que movía, que yo en ese momento me aterré. Lo guardé en un pañuelito, lo escondí Increíble. y lo dejé escondido. Nunca más lo tomé. Y en pandemia, Ajá. eh, no sé, empecé así como a sentir esa necesidad y decía, quiero un tarot, pero no sé qué tarot porque me da miedo igual. Tenía esa sensación de los 15 años que yo decía, ¿qué me va a decir? Ujú. Y finalmente partí con un tarot, se llama el tarot de los animales, porque lo encontré tan tierno. Ay, no te creo, nunca lo había escuchado. Y sale un gato en la portada. Entonces dije yo, ok, y salen puros animalitos por dentro, pero son todas las cartas del tarot con toda la, está completo, o sea, no es que uno diga, ok, no, es un tarot de Marsella, Ujú. pero en el fondo con animales. Y viene con frases, entonces en el fondo viene con frases abajo como Ajá. para hilar. Entonces yo dije, ya, ok, este es mi tarot. Y ahí empecé como a amigarme nuevamente con el tarot, a sacar cartas de a poquito, iba viendo otra vez las pintadas, y lo que iba saliendo, los arcanos mayores, y empecé a amigarme nuevamente con el tarot, y de ahí empecé ya a estudiar. Derechamente empecé a estudiar tarot, obviamente un tarot más terapéutico, no pensando en adivinar ni que nada que me dijera que alguien se iba a morir, Ujú. sino que completamente terapéutico a encontrar como el sentido por las energías. Y Ajá. finalmente es como empecé a estudiarlo y seguí estudiándolo y volví a tomar otro curso después de como hace, no sé, esto tiene que haber sido hace más del 2023. Volví a tomar otro curso de un año Ajá. con un profesor que en el fondo que además era educador de párvulo y dije yo, él va a tener una paciencia conmigo enorme si es que yo no entiendo cualquier cosa, porque le digo yo, si es educador tiene que tener paciencia y tiene que ser claro para explicar, que era lo Claro. que yo necesitaba con el tarot. Así que ahí hice este curso con Rodrigo Godoy, que de hecho sacó un tarot, él, muy bonito, que tiene además tiene unas láminas, unas cartas muy bonitas en los dibujos, muy amorosos, así, entonces, digo yo no, es como ideal para mí. Y obviamente, y así lo he seguido trabajando, y así lo he seguido leyendo, en el fondo de repente, claro, hay gente que quiere que tú le vayas y le digas, pero ¿qué me va a pasar? ¿Cómo quiere que pase? Yo le digo, ok, pero si estas son las energías, porque en el fondo nada está escrito. Ajá. Siempre hay una cosa que se puede mover, siempre hay algo que tú puedes hacer. Si hay algo hay una energía que está ahí, que a lo mejor no nos gusta, siempre hay algo que tú puedes hacer para mejorar esa energía. Entonces, finalmente yo creo que para mí eso es el tarot, es una orientación como para estar mejor, como para tomar de repente, ver qué opciones tienes de tomar una decisión. Muchas veces uno dice, tomo esta o esta, ya, ¿cuáles son las energías de estas dos opciones? Ujú. ¿Cuál te conviene? Si tomas esta, a lo mejor te vas por acá. Si tomas esta otra, vas a ir por el otro lado, pero con tu responsabilidad en el fondo. Claro, claro. Pero, Pensar. pero siempre pensándolo como energías, como cosas que te vayan a ayudar, como cosas que te ayuden a ser mejor, a superarte, a estar mejor. Ujú. Siempre leyéndolo en ese sentido. O sea, para mí es como lo más importante, que en el fondo no hay nada que esté escrito. Salvo que, como le digo yo, sabemos todos nos vamos a morir en algún momento, pero eso no lo vamos a saber cuándo. O sea, todos sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo ni cómo. Claro que sí. Oye, y lo lees en presencial y a distancia también. Sí, 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 Ujú. presencial y a distancia, sí. Sí, ¿Cómo es porque la verdad es que a distancia finalmente es lo mismo que las terapias. Yo también hago muchas Ujú. terapias a distancia que se pueden Ujú. hacer porque finalmente somos energía. Y yo lo he comprobado, o sea, lo he comprobado yo misma, por ejemplo, no sé, la otra vez volví a tomar un curso de cristales Ya. y tenía una compañera que estaba en España
y cuando empezábamos a hacer las terapias, era impresionante cómo se mueve la energía. Yo le decía, y estábamos a través del computador porque nos conectábamos por Google Meet, y nos conectábamos y trabajábamos, y de repente ella me hacía terapia a mí, yo le hacía terapia a ella. Es impresionante como uno dice de repente cómo se mueve, las respuestas que te da, obviamente. Yo trabajo, bueno, yo entre todas las cosas, lo primero que hice fue estudiar radiestesia. Me Ujú. gusta trabajar, eso sí, más con péndulo, pero de repente le digo yo, es impresionante cómo uno puede sentir la energía incluso a través de la pantalla. Oye, y es verdad que mientras alguien no lo viva, no lo puede creer. O sea, Es que ese es el compraste. tema. O sea, yo le digo, yo lo he comprobado. A mí de repente me dicen, ¿pero funciona una terapia online? Es Sí. que sí funciona porque yo lo he hecho y porque yo lo he sentido. O sea, he trabajado con gente y han trabajado conmigo también. Ujú. De hecho, uno de los cursos que no suelo practicar, pero que sí tomé hace unos años atrás, Ujú. era de regresiones, pero lo hice a nivel como Ujú. más chamánico. Y a mí me ayudó muchísimo porque en el fondo mientras yo hacía el curso, obviamente uno se presta para, yo quiero ser, Claro. uno levanta la manito y claro, o sea, y funciona, o sea, funciona, realmente funciona el hacer una regresión incluso online. Entonces uno dice, si lo que yo siempre digo, o sea, ¿con quién? Porque eso es Ujú. súper importante. O sea, yo, por ejemplo, estas regresiones las hacía con un chamán, que le digo yo, él es un chamán, pero finalmente el hecho de hacerlas y saber de que tú vas a volver y volver como con el alma en paz, Claro. porque Y en el para, fondo vamos a hacer una curación allá. Pero ujú. eso, digo yo, para mí es maravilloso, o sea, el hecho de poder hacer una terapia online y saber que funcionan porque yo las he probado. Por eso Ujú. yo las ofrezco. O sea, si no la hubiese probado, no la ofrecería. Claro, no, de todas maneras, o sea, te entiendo, nombraste el péndulo, yo una vez trabajé con alguien de Santiago y yo le dije, mira, veo esto, que tienes esto, era algo en un dedo del pie, y cuando nos vimos en persona, porque yo después viajé, los ahumé allá en Santiago, me dijo, es que no te puedo creer, porque, mira, ¿quieres que te muestre? No, le dije yo, no es necesario. Pero impresionante, impresionante. Oye, Maricela, y tú, bueno, nombrabas algo, dijiste, bueno, dependiendo de quién también. Para ti, ¿qué elementos son importantes al momento de elegir con quién tú vas a aprender más? ¿Qué ves en esa persona, en este mundo que está plagado de mucha gente que hace un curso y ya es maestro? O sea, hacen diplomados, personas que y, bueno, Eh, le dan un carácter académico, con sí. el respeto que me merece toda la historia y práctica que puedan tener, pero un diplomado tienen ciertas características, no es que alguien le da ese nombre o las maestrías en algo. Para ti, ¿qué elementos son importantes al momento de decir, ok, voy a aprender con esta persona? Mira, lo primero, a mí, por ejemplo, hay un tema de intuición que no lo transo. O sea, es Ujú. como lo primero, o sea, es como me llega inmediatamente y digo yo, ok, por acá vamos. Pero yo creo que hay un tema también de repente de que mucha gente, ¿cómo lo entregan? Porque de repente esto se ha también como monetizado mucho. De Ujú. repente hay gente que entrega sin ningún otro interés que entregarte la enseñanza Ujú. y para trabajar con otros. Yo creo que eso es como súper importante. O sea, de repente uno dice, sí, ok, yo hago terapia y cobro, sí, porque obviamente es a lo que me estoy dedicando y necesitamos tener una reciprocidad dentro de lo que estamos haciendo. Yo te entrego, tú me entregas algo. De hecho, yo no una vez, muchas veces he hecho trueque, o sea, ni siquiera el cobro monetario, sino que de repente, ok, hagamos un trueque, yo te doy esto, tú me das esto otro. Pero finalmente yo creo que allí hay un tema también de repente como de afinidades y también que uno tiene que ir también investigando y preguntando y sabiendo quién es, cómo lo entrega. Por ejemplo, lo que te decía yo del tarot, a mí de repente hay conozco mucha gente
de tarot. Yo he estado participando incluso en el Congreso de Tarot que se hace acá en Santiago hace como, creo que este ya es como el tercero que voy a ir este año. Ya. Pero, por ejemplo, claro, uno dice, ok, ¿cómo lo entrega? ¿Cómo te enseña? ¿Cómo lo hace? De repente eso es como, ¿cómo te cobra incluso? Ujú. Porque de repente hay unos cobros que yo digo, me encanta, pero ¿cómo voy a pagar eso? O sea, de repente es irrisorio los valores que te dicen que tú tienes que pagar para aprender en un mes. Ajá. Entonces yo digo, no, si todo tiene un porqué, o sea, obviamente hay que cobrar, pero también hay que ver bien que, porque no porque sea más caro, porque mucha gente de repente dice, no, es que este es caro, así que este es bueno. No Ujú. necesariamente es así. Me he dado cuenta que eso pasa también con muchas personas que entregan terapia, que creen que, porque, ah, no, es que ella cobra menos, es más mala. Ujú. No tiene que ver con eso, o sea, no tiene que ver con un tema de repente por ese lado. Es como, pero yo principalmente, como te digo, yo primero me voy como por la intuición, veo bien qué es lo que quiero aprender, me gusta aprender, yo aprendo de todos, o Ujú. sea, en ese sentido, yo creo que todos tenemos algo para enseñar, aunque no sea de terapia, Ujú. porque yo creo que ese también es otro tema, o sea, de repente uno va aprendiendo incluso, como te decía yo, de los mismos niños. Eh, Totalmente. que de repente uno aprende cosas, hay que de repente el saber escuchar, Ujú. que tiene que ver mucho con esa parte. Y uno tiene que también aprender a escucharse y saber qué es lo que realmente te hace sentido a ti. Ujú. Que de repente yo tomo un montón de cursos y de repente digo yo, ok, esto es lo que me hace sentido y esto no. Y aprender a hacer las separaciones de lo que uno realmente encuentra que sirve y que es válido. Ujú. O Es se como, queda como en un cajoncito eso guardado y después de un tiempo con otros cursos, con otras prácticas, uno vuelve a eso, lo toma y ahí tiene otro sentido, tiene otro valor, tiene otra aplicación eso que conoció uno. Yo creo que es súper valioso también lo que dices tú, que en realidad de todo se puede aprender, de todos. de todo y en el día a día, o sea, en Mm. el día a día, para mí eso es como súper importante, de repente, en el día a día, cómo uno de repente interactúa con la gente que se encuentra, Ujú. porque hay gente que de repente pasa desapercibida y tiene mucho que decir y tiene mucho que entregar, Ujú. y no necesariamente es un terapeuta o tiene una profesión. Sí. No, y frases sabias. De hecho, delante mi hijo me contaba una experiencia del bus, de cómo le ayudaron a una señora. Le dije, ¿les diste las gracias por lo que hicieron? Sí, claro, mamá, obvio. Pero no sé, porque de repente, claro, uno no está quizás tan atento a las señales de lo cotidiano, o a veces las deja pasar, o bueno, también dependiendo en qué estado se encuentre uno. Lo digo porque bueno, por X situaciones, porque ando Sí, claro. todavía con esta pena de la pérdida de mi amiga, entonces ando un poquito más alicaída, pero Pero es que las penas hay que vivirlas también. Y claro que son sí. parte de la vida. Entonces, en el fondo, ¿qué? Y hoy día no estoy tan bien y mañana a lo mejor voy a estar un poco mejor y otro día de repente voy a volver a estar no tan bien, pero también yo siempre digo, o sea, también es bueno de repente decirlo, porque hay gente que también no alcanza a notar esa diferencia. Y aceptar este ciclo vida, muerte, vida, resurrección, renacimiento y todo lo que nos habita o no, nos hace habitar esta vida también. Los Y duelos, las pérdidas, aceptarlo como algo natural también para que sea mucho más digerible. sí, claro. Y así es el día a día, o sea, el día amanece y atardece y vuelve la noche y al otro día vuelve a salir el sol. Ujú. Entonces, es parte de nuestra vida ese renacer y morir y volver a renacer, y entonces en el fondo también uno tiene que aprender a vivirlo. Ujú. Sí, oye, y con eso me No, lleva. por ejemplo, el tema, claro, muerte, siempre tiene que ver con el hecho de que acá me dicen, ¿le tienes miedo a la muerte? Yo no le tengo miedo a la muerte. Y yo Ujú. creo que es precisamente por el hecho de que yo creo que hay algo más allá. Ujú. Entonces, y que las cosas
tienen que ser de esta forma nomás. O sea, así como unos se van antes, otros se van después y es parte de. Pero obviamente los que nos quedamos somos los que siempre sufrimos y obviamente eso hay que aprender a vivirlo, así es parte de la vida. Y La tan muerte es parte de la vida. necesario. Yo creo que es tan necesario hablar de aquello, de verbalizar el qué creemos, qué pasa después, qué, cre- qué, qué piensas que vas a sentir. Que a mí me pasó hace unos meses, le pregunté a mis papás, a mi papá y a mi mamá, y dentro de todo lo doloroso, para ellos hablarlo también era como reconfortante. En el caso de mi madre, pensar para ella que iba a poder encontrarse con su padre y su madre, que fallecieron cuando era pequeñita. Entonces yo creo que tener esas conversaciones es súper necesario en la vida, con los hijos, con las amistades. Y Es claro, parte, es- además te va dando la tranquilidad también, la tranquilidad de que en el fondo, porque hay gente que dice, ok, yo creo que no hay nada más, pero hay otros que pensamos que no, que hay algo más. pero incluso esos que piensan que no Entonces, hay nada más, bueno, eh, disfruta entonces el ahora o hazte cargo de lo que estás viviendo ahora si después no hay nada más. es que ese es el tema. Yo creo que el disfrutar el aquí y el ahora, el momento, es como lo más importante, a pesar de que uno puede vivir la pena, si uno puede estar en un día más triste, un día más contento, pero también es como ese hecho de que yo siempre pienso, o sea, el estar como con una sonrisa en la cara, como alguna vez me dijeron a mí, no es que yo sea tonta, no, no, es Ujú, que yo misma yo he logrado darme cuenta de que eso me alegra a mí misma. ujú. Así, Entonces, porque de repente pasa, o sea, hay gente que, oye, pero por qué usted, a mí me lo han dicho, así, ¿por qué usted se ríe? Porque me gusta. O sea, sí, ¿por qué no? Sí, es como la risoterapia, como el yoga de la risa, en el fondo es como yo me río y yo puedo contagiar y puedo contagiar a otros como puedo contagiarme yo misma con esa misma risa o sonrisa. de hecho, ahora que lo mencionas, yo muchos días posterior a la muerte de mi amiga, yo me miraba en el espejo y me forzaba a sonreír. Y es eso lo que cambiaba y ayuda, o sea, es increíble. Yo me acuerdo de ti, bueno, me acuerdo primero a propósito de que dices que hay gente que cuestiona la risa, este dicho de en la boca de los tontos abunda la risa. Oye, pero no, en la boca de los contentos, en la boca de los que sufren y quieren cambiar el mundo también. También está presente, también es necesario, es valioso. Sí, claro, ¿no? Y además que en el fondo una sonrisa de repente cambia el día de una persona. O Ujú. sea, yo lo he comprobado porque de repente el hecho de saludar, no sé, al conserje, a la persona que estaba riendo, decirle buen día y sonreírle, es como, ¡ay, buen día! Y como que se alegran de repente de estar están como cabizbajo y como que, ay, buen día, que tenga buen día. Entonces yo digo yo, o sea, ¿cómo no va a ser rico ir haciendo esas cosas, esas pequeñas cosas chiquitas en el día a día que van llenando el corazoncito de otros que a veces también pueden estar pasando una pena grande? Claro, a veces uno está esperando las señales de afuera y es uno quien puede ser una señal para otros, para uno mismo y para otros también. Claro. Es necesario entendernos encadenados, no, encadenados no, entendernos entrelazados, entretejidos. Eh, bueno, el tema como de la tela de araña se me ha hecho súper presente estos últimos días y cómo en realidad se puede ir amplificando estas buenas emociones, momentos, sentimientos. Sí, me parece súper valioso y hay que volver a poner en su buen punto la risa, de todas maneras, de todas maneras. Y Una sonrisa que es como una caricia para el alma. claro que sí. Bueno, y para mí, Maricel es precisamente una sonrisa, los ojitos chispeantes y bailando de noche hasta última hora en un crucero y en la playa. Para Ahí mí, era la Maricel pequeñita. no, genial, no, genial, yo lo pasé estupendo. Creo que esos momentos y esas vivencias bonitas del compartir desde el alma son las que van permitiendo que
estos diálogos vayan multiplicándose. Sí, claro, ¿no? Y además que eso fue un sueño hecho realidad, pero yo te dije, o sea, era mi sueño de niña, o sea, era la máxima expresión de la maravilla vivida en mi vida, así Bueno, no, entonces te voy a preguntar, porque estamos conversando, Maricel viajó conmigo, con su esposo, viajaron a Egipto el año pasado, en septiembre fue, sí. Ay, Dios mío. Bailamos, las fiestas patrias las pasamos en Sharm el Sheikh. bailando hueca, guaracha, de todo. Pascuense, nortino, Pasamos por todas las zonas. fue maravilloso. Oye, Maricel, ¿y ese viaje para ti, el poder conocer estos lugares que tú señalabas, eran, eh, bueno, un deseo desde hace muchos años? Eh, ¿Qué te traes tú o qué te trajiste en tu corazón de esa vivencia desde esta perspectiva, eh, como, bueno, en todo sentido en realidad? ¿Con qué te quedas de esa experiencia? Bueno, la verdad es que para mí es como ese reencontrarse con algo, cuando tú dices como que uno siente que tenía que volver, Ajá. sin haber ido antes. Ese volver, y esa sensación de querer volver es como sentirse en casa. A mí me preguntan muchas veces, yo siempre te recomiendo porque además el sentir que uno seguro en familia, sentir esa sensación de que uno está cobijado y que te están protegiendo siempre, el vivirlo con ustedes, en el fondo fue maravilloso, porque además esa cosa rica de conectar y de estar ahí de una forma súper amorosa y una preocupación enorme de todo. Y ustedes, los que están allá, cuando vamos, obviamente, pero finalmente yo creo que ¿qué me traje, pero la alegría máxima, la sensación del corazón lleno, el alma llena, y de un país maravilloso que finalmente, eh, por más que uno moleste y uno diga, hay cosas que uno no las logra entender, Ujú, pero el estar ahí, el sentir esa energía, yo creo que es lo máximo. O sea, yo creo que esa fue la mayor sensación de llenarme de energía y volver, pero así como en el máximo esplendor, eh, recorriendo todos los lugares y como dices tú, o sea, bailando, disfrutando, pero en el fondo también viviendo esa parte mágica que tiene Egipto. ujú. Sí, no, increíble, indescriptible. Porque es magia pura, o sea, realmente es magia. Y vivirlo con ustedes es más mágico aún porque está todo tan bien pensado que en el fondo uno lo disfruta al máximo. Gracias. Oye, Maricel, ¿te has pasado? Yo seguiría conversando contigo con otro chocolate caliente que tenía acá. Acá yo estoy con mi tecito, que de hecho tiene la foto de Egipto, mi tazón. ¡Ay, qué buena! Oye, Maricel, te agradezco el tiempo, el abrir tu corazón, el compartirte así tan transparente y chispeante como eres tú. Para mí es eso, como una chispita alegre y no por eso no por eso deja de tener otras características que para mí también son importantes, como el ser honesta, el ser directa, el ser súper clara. Y eso se puede hacer, que para mí es un bonito aprendizaje también, se puede hacer desde la amorosidad, el ser clara, directa, desde ese sentir un poquito más sosegado y tierno, como eres tú. Sí, salvo cuando aparezca esa Maricela así como... "Oh". Pero son pocos los que la llegan a conocer. Dale. Son pocos, son pocos, son Ujú, pocos. Sí, la verdad es que yo creo que sí, es cierto. Yo creo que una sonrisa de repente vale más que 1000 palabras frente a cualquier persona. Y yo creo que eso es como lo que va cambiando el mundo. De repente uno dice, ¿cómo hago para? Yo digo enviando buena energía y sonriéndole al otro y diciéndole cosas buenas. O sea, yo creo que eso es como súper importante dentro de todo esto. Es como la mejor terapia como para una persona, es
el estar ahí y estar tratando de estar sonriente y contento, porque finalmente, como te decía, o sea, uno mismo, si yo me veo sonreír, como decías tú, frente al espejo, finalmente yo digo, ok, puedo hacerlo, puedo seguir sonriendo. Claro que sí. Ay, Maricel, te pasaste, te agradezco mucho a ti, a quienes estuvieron conectados, a quienes van a ver el video después y bueno, tus redes sociales ahí yo las dejo, te dejo etiquetada para que te puedan contactar y a mí me encantaría verme el tarot contigo. Sí, de todas maneras. Súper amoroso mi tarot. Siempre, siempre tiene cosas buenas. Ya, te mando un abrazo grande, muchos cariños, saludos a tu familia también y que No, disfrutes esta noche y todos los días venideros. muchas gracias a ti, Rumi. Muchas, muchas gracias y un honor conversar contigo, aunque me cueste. Vale, mi cariño, chao. Linda, Cariño. beso. Gracias, chao, chao.